Bien, vamos a empezar este video y lo que voy a explicar acá es la multiplicación de radicales con igual índice. Si ustedes se recuerdan, hemos estado viendo este tema, pero todavía nos falta que abarcar un poco más sobre ese tema. Entonces vamos a ver acá un ejemplo. Bueno, lo que tenemos que ver es, dijimos, multiplicación de radicales con igual índice. Colocamos acá el tema. Multiplicación de radicales con igual índice. Ahora, lo que tenemos que observar ahí es que si yo tengo una radical, acá en este caso es una raíz cuadrada, una radical de índice 2, multiplicado por otra radical que tiene un número 6 bajo esa radical. Lo que me está indicando acá con este punto es que es una multiplicación. Pues el primer paso que nosotros debemos de dar para ello es únicamente copiar la radical tal como está. Copiamos la radical y expresamos de forma multiplicada los dos números que están bajo las dos radicales. O sea, el 12 por el 6. Entonces lo que estamos notando es que lo unimos. Ahora, hay otra cosa que tenemos que hacer. Es ese 12 y ese 6 le vamos a sacar factores. Vamos a tomarlos acá. Voy a factorar los dos. Acá, mitad 6, mitad 3, tercera 1. Y aquí mitad 3, tercera 1. Lo que yo tengo acá son factores. Estos factores de aquí para acá. Y estos son factores también. Noten que tengo aquí 2, 2, aquí 2, 3 y 3. Lo que yo puedo hacer es escribir bajo la radical todos esos factores. Tomo nuevamente una radical y escribimos de forma ordenada todos los factores. Así 2, que es este 2, por este otro 2, por este otro 2, por, tomamos este 3, por, tomamos este otro 3. Y listo, ya tenemos todos los factores bajo la radical de forma ordenada. El 2 primero, después el 3. Todos los factores que están aquí están colocados acá. Ahora recuerden, lo único que tengo que hacer es expresar todos estos factores como potencias al cuadrado, porque el índice es 2. Entonces, colocamos acá nuestra radical y tomamos estas dos al cuadrado por 2 por... Tomamos los 2, 3 que tenemos acá al cuadrado. Ahora hacemos lo siguiente. Como ya tenemos esto, recuerden que tenemos que dividir. Sería acá, copiando lo mismo, 2 al cuadrado por 2. ¿Por qué lo copié otra vez? Solo para mostrarles que este 2 pasa a dividir los exponentes. 2 y 2. Vengo acá nuevamente. Y ahora lo que voy a hacer es, al dividir este 2, el 2 que está acá es liberar. Va a quedar acá. Por este otro 3 que su exponente es dividido dentro del índice, es liberar. Pasa para acá. ¿Qué me quedó libre acá? El único que queda libre es este 2. Ese 2 lo trasladamos para acá. Vamos a concluir multiplicando estos dos números que están liberados de acá, de la radical. 2 por 3, 6. Y copiamos este 2.
De manera que mi resultado va a ser este. ¿Bien? Va a ser 6 por raíz cuadrada de 2. Y así es como resolvemos este primer ejercicio. En lo que vamos a ver entonces es cómo resolver este otro ejercicio. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a multiplicar estos dos números que están acompañando a las radicales. Lo único que vamos a hacer sería 3 por 2. Copiamos una sola vez la radical al cubo y los dos números que están bajo las radicales. Muy bien, pero tengo que factorar ahora estos dos números que tengo bajo la radical. En este caso tengo 15 y tengo 50. Voy a factorar primero esto. La tercera de 15 es 5 y la quinta de 5 es 1. Ahora vamos con 50. Mitad es 25. La quinta de 25 pues es 5 y la quinta de 5 es 1. Ya tengo todos mis factores, aquí están. Solo los voy a colocar ordenadamente acá. Este 3 y el 2 lo multiplico de una vez. 3 por 2, 6. Raíz cúbica y colocamos todos estos factores. De forma ordenada tengo 2. Tengo el 3. Y luego tenemos 1, 2, 3 5. Listos, ahí ya los tengo. Entonces ahora solo voy a expresar esto. Vamos a expresarlos como potencias que tengan un exponente 3 porque queremos igualarlo al índice. Aquí lo único que puedo hacer es, el 5 es el único que puedo expresar como potencia. Voy a colocarlo acá. Tomamos estos, 2, acá el 3, y tomamos los 5. 1, 2, 3. 5 elevado al cubo, que son estos 5 que tomé, el 2 y el 3 se quedó igual. Recuerden que este 6 sigue acompañando acá. Ahora, solo voy a eliminar este 3. El índice pasa a dividir a su exponente y es liberado. ¿Ya? Ahí lo tenemos, 2, 3. Y el 5 que fue liberado queda multiplicado con el 6. Entonces ahora, esto sería igual a multiplicar 5 por 6 o 6 por 5, 30. Estos dos también se pueden multiplicar, 2 por 3 igual a 6. Y aquí tengo mi respuesta. Esta sería mi respuesta. Bien, lo que vamos a ver aquí es multiplicación de radicales, pero con diferente índice. Aquí tenemos que es una radical con índice 2, o sea al cuadrado, y tenemos una radical al cubo, es decir, con índice 3. Es multiplicación. Este punto me indica a mí multiplicación entre las dos radicales. Y la forma de resolverlo es sacándole MCM a los dos índices. Al sacarle MCM a los dos índices, lo que yo logro con eso es poder igualar los dos índices. Entonces, si yo tengo acá 2 y aquí tengo un 3, tomamos ese 2 y ese 3 y le sacamos el MCM. Repito,
para poder igualar mis índices. Entonces, mitad, aquí es 1, aquí es 3. Ahora le sacamos tercera. Aquí 1 y aquí 1. Teniendo esos dos factores, ya sabemos que los multiplicamos para poder sacar el MCM. Vemos acá 2 por 3, 6. Mi MCM es 6. Ahora, volvemos aquí a la operación y como ya tenemos nuestros factores, vamos a tomar uno de esos dos factores para poder multiplicarlo con el índice que tengo acá, que es 2. ¿Con qué propósito? De que a la hora de multiplicar cualquiera de estos dos factores por el índice me dé como resultado el MCM que acabo de hallar. Vamos a trazar una línea entonces en la primera radical con su base X y vamos a buscar cuál de estos dos factores multiplicado con este índice me dé como resultado o como producto 6. Si yo me doy cuenta, el 3 al multiplicarlo aquí con 2 me daría 6. Por lo tanto, vamos a dejar el 3 porque al multiplicar ese 3 por el índice que es 2 me da como resultado 6. Pasamos a la segunda radical de esta expresión. Colocamos una línea y vemos cuál de los dos factores que hallamos a la hora de multiplicarlo con el índice que es 3 me da como resultado el 6. Bueno, en este caso sería el 2. Porque si yo multiplico 2 por 3, me da 6, igual a mi MCM. Entonces, dejo el 2 en la parte de abajo. A la hora de colocar o escribir en esta posición estos dos factores que yo hallé, con eso voy a conseguir poder igualar los dos índices, que es lo que yo estoy buscando. Entonces, procedemos. Sería... acá colocamos nuestra radical y multiplicamos. 3 por 2, 6. Copiamos X. Ahora vamos acá. Multiplicamos. Acá. Solo me voy a detener un poco. Aquí copié la X. Otra vez para acá. Pero aquí debo multiplicar el 3 por el exponente de la X. ¿Y qué exponente tiene la X? Bueno, la X tiene un 1. Entonces multiplicamos 3 por 1 igual a 3. Ya se me estaba pasando por alto esto. Muy importantísimo, debo multiplicar el numerito que está acá, que es mi factor que yo coloqué acá. Multiplicarlo con el índice me da 6. Multiplicarlo con el exponente que me da ahora 3. Hacemos la misma operación por este lado, solo que con el factor 2. 2 por 3, 6. Y 2 por 2, 4. Quiero mencionarles ahora que observen, ya tenemos como índice aquí 6 y aquí 6. O sea que lo que estoy logrando ahí es esta operación de multiplicación con radicales diferentes. Ahora convertirla en una multiplicación de radicales con igual índice. Y ya sabemos cómo hacer una multiplicación cuando tenemos igual índice. Vamos a copiar una vez la radical con su índice 6 y vamos a colocar el x3 de mi primera expresión por la segunda base elevado a 4. Observen ahora que podríamos decir que lo que hicimos fue unificar acá las dos operaciones, pero siempre indicando que es una multiplicación. Ahora que ya tenemos esto, lo que vamos a realizar es la simplificación de estas dos bases que tienen ahí sus respectivos exponentes. Recuerden, estamos combinando aquí radicales con potencias. ¿Por qué? Porque aquí hay x elevado al cubo es una potencia, por x elevado a 4 es otra potencia.
Recuerden, cuando tenemos nosotros dos bases que son iguales, x me está representando un número y aquí x otro número. Pero son iguales, las dos bases son iguales, x aquí, x aquí. Cuando tenemos dos bases iguales, solo se copia la base y el exponente, recuerden, se suman. Entonces, mi resultado es x se copia, sumamos 3 y 4, en este caso sería 7. ¿Ya finalizamos? No, todavía falta. Fíjense que aquí x está elevado a 7, pero yo puedo igualar este 7 a 6. Es decir, debo buscar expresar x elevado a 7 a x elevado a 6. Recuerden cómo se hace eso, lo hemos estado viendo en operaciones anteriores. Vamos a hacer lo siguiente. El x lo vamos a escribir 7 veces aquí. 7 veces. Fíjense pues. Escribimos 7 veces la x. X por x por x por x por x por x por x. Ahí tenemos 7 veces la x. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 veces. Ahora volvemos a escribir la radical con su índice 6 y vamos a expresar estas x con exponente 6. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X6. ¿Qué me sobró acá? Me sobró una x. La escribimos acá. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque yo estoy simplificando. Y ya ven aquí, me quedó una operación en donde yo puedo eliminar este exponente y liberar esta x. ¿Cómo lo logro? Recuerden, dividiendo el exponente de esta base de x dentro del índice, que es 6 también. Veamos acá. Estoy escribiendo esto otra vez acá para indicar que es el exponente el que estoy dividiendo. Antes de escribir esto, debo observar. Si yo divido esto, es decir, el exponente dentro del índice de la radical lo que hace es liberar esta x para afuera. La libero. ¿Y ahora qué me queda? Me queda únicamente x. De manera que mi resultado es x por raíz a la sexta de x. Y este sería mi resultado. ¿Cómo ven ustedes? Haciendo un repaso de lo que hicimos acá. Observen, lo que tenemos es una multiplicación de radicales que tienen diferentes exponentes. Antes de poder realizar esto, primero yo tengo que observar cómo está la operación. Fíjense, aquí no tengo coeficientes, lo único que tengo son x, es decir, bases. Aquí está elevado al cuadrado, aquí a 1, su radical cubo y radical cuadrado. Muy importante ver eso, porque el primer paso que yo debo dar acá, entonces, si no tengo coeficientes acá, es decir, números que acompañen, en este caso, a las bases que son x, si no tengo ahí coeficientes, el primer paso que yo debo dar es sacarle MCM a los índices, al índice que es 2 y al 3, que es lo que hice ahí. Ese sería el primer paso. Recuerden, ¿por qué debo sacarle MCM a los índices? Porque lo que yo deseo es encontrar ese MCM para poder igualar los índices de las radicales. Eso fue lo que logré aquí cuando yo determiné mi MCM. Aquí saqué mitad, saqué tercera, obtuve esos dos factores que son 2 y 3, los multipliqué y obtuve un 6 como MCM. Ahora bien, tomé uno de esos dos factores para poder igualar la primera expresión de radical.
En este caso dijimos que fue el 3. ¿Por qué tomamos el 3? Porque a la hora de multiplicar el 3 por el índice, me da como producto mi MCM. Observo en el siguiente, ¿por qué tomé el 2? ¿Por qué no el 3? Porque si hubiera tomado 3 aquí también sería 3 por 3. Me daría 9, no me daría 6. El 2 lo tomé porque al multiplicar me da 6 como MCM. Entonces ahora lo que hago es, para empezar la simplificación, igualar los índices. Multiplicando 3 por 2, 6. Ya tengo ahí mi índice. Y aquí multiplico el factor que coloqué aquí abajo por el exponente de la base, que es 3 por 1, me dio 3 acá. Aquí copié el punto que me indica la multiplicación y 2 por 3 me dio 6. Noten, ahí logré la igualación de índices. Y por último multipliqué 2 por 2, que es el factor que yo coloqué por acá abajo por el exponente que es 2, y eso me dio como resultado un 4. Una vez que yo ya tengo esto, ya solo recuerdo que esto lo debemos empezar a simplificar. Y recordar que en la multiplicación de radicales, cuando son iguales, tienen igual índice, pues solo copiamos una de las radicales con su respectivo índice y pasamos el x elevado al cubo que tengo acá en la primera expresión, multiplicando con x elevado a la 4 potencia, aquí en una sola expresión con radical de índice 6. Y ya luego realizamos aquí lo que dijimos, que fue expresar en factores sx elevado a 7. Recuerden ustedes que en una potencia normal el exponente me indica las veces que yo debo multiplicar la base. Lo que estoy haciendo aquí únicamente es expresar esa base en factores. Como el índice es, el exponente es 7, perdón, entonces yo escribo 7 veces la x. Pero el otro paso es que esos factores que yo tengo, debo expresarlos como potencias que tenga exponente igual al índice. Entonces, si yo observo que tengo x elevado a 7, por simple inspección, yo puedo decir que aquí me queda x elevado a 6 por x. ¿Por qué? ¿Cuántos 6 hay en x? En 7, perdón, hay 1 y me sobraría 1. Entonces, por eso es de que yo acá, a la hora de escribir 7 veces la x, lo tomé 6 veces y lo expresé como potencia de exponente 6, igual al índice que es 6. Y tomé una vez la x que me sobró, lo escribí aquí, luego dividí su exponente dentro de el índice, y esto logró liberar esa x dejándola acá afuera. Y la x que no pude liberar es esta que se quedó solita aquí, la dejo bajo la radical que tiene índice 6. Y así es como llego a este resultado. Bien, en esto, en este último ejercicio vamos a ver que tenemos siempre multiplicación de radicales con diferente índice, y lo que vamos a hacer es, antes de poder igualar los índices, es sacarle los factores a 25 y a 125, que son sus coeficientes. Tengo 25 y 125. Entonces quinta es 5, quinta es 1. Ahora vamos a sacarle quinta a 125. Esto le vamos a ir sacando sus factores. Quinta sería 25. Quinta de 25 sería 5. Y quinta de 5, 1. Ahora de una vez dejo expresado como potencia estos dos factores. 5 al cuadrado
Porque sucede que son dos, ¿verdad? Dos factores que son iguales, entonces 5 al cuadrado y este como son 3, sería 5 al cubo. Y ahí lo tengo ya expresado de una vez. Ahora, me vengo acá y voy a copiar lo mismo, solo que ya no voy a colocar el 25, sino de una vez la potencia, lo mismo con 125 aquí, ya no coloco 125, sino la potencia. Ahora lo copiamos. 5 x al cuadrado por y al cubo, 6, que es lo mismo acá. En lugar de 125, yo coloco o escribo 5 al cubo por x al cuadrado. Ahora lo único que tengo que hacer es, para poder seguir operando, me voy a preocupar ahora de los índices. Recuerden, voy a sacarle MCM índices. Entonces tengo acá el 4 y el 6. Vamos a sacar MCM. Ahí está. Y ahí lo tenemos. Sus factores son 2, 2 y 3. 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. De manera que mi MCM es 12. Ese es mi MCM índice. El MCM de mis índices. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque lo que quiero es igualar los índices. Voy a ver acá. Tengo el índice 4 y voy a ver con cuál de estos factores al multiplicarlo me da 12. Si yo coloco esta línea y multiplico el 3, 3 por 4 me daría 12. Entonces aquí corresponde colocar el 3. Y aquí al multiplicar 2 con el índice me da 12, que es el MCM. Entonces esos dos números, el 3 y el 2, son los que voy a dejar acá para poder multiplicar con los respectivos índices e igualarlos. Entonces venimos acá. 3 por 4, 12, que es el índice acá. 3 por 2, 5 a la sexta. X, 3 por 2, 6. Aquí y, 3 por 3, 9. Pasamos por este otro. Multiplicamos 2 por 6, 12. Y luego acá, el 5. Multiplicamos este factor por el exponente, 2 por 3, 6. Y aquí, x, 2 por 2, que es el exponente, 4. Ahora ya lo tenemos acá, ya igualamos. Recuerden que como ahora ya tenemos los dos índices igual, lo único que vamos a hacer es unificarlo, copiarlo. Aquí, 12, lo copiamos una vez y todos los factores que están debajo los vamos a colocar ordenadamente. 5 a la 6 por 5 a la 6 por x a la 6 por x4 y 9. Ahora que ya lo tengo todo así, lo vamos a ir simplificando. Recuerden que aquí aplicamos principios de potencias. Cuando tenemos dos potencias de igual base, copiamos la base y sumamos exponentes. Ahora venimos acá. 5 se copia y se suman. Sus exponentes sería 12 por x y x. Se copia una vez la x, porque las dos son potencias, entonces sería 6 más 4. Sería 10 por y 9. Y ahora, este se puede eliminar, porque el 12 pasa a dividir el índice pasa a dividir al exponente y es eliminado.
es eliminado de aquí y liberado para poder dejarlo fuera. Entonces sería 5 y quedaría fuera. Y luego tendríamos acá el 2 por la radical de índice 12 y x 10 por y9. Y ese sería mi resultado. Mi resultado final. Así es como resolvemos este otro caso que tenemos acá. Estos son casos, dijimos, de multiplicación de radicales cuando sus índices son diferentes. Para resolverlo, recuerden, es muy importante que yo observe acá si las operaciones tienen, en este caso que estamos trabajando literales, tienen coeficientes. Entonces es importante que el primer paso que se debe dar es sacarle acá factores o factorar esos coeficientes para ya luego prepararlos para poder igualar los índices sacándole MCM a los dos índices. Eso se hace con el propósito de igualarlos, que tengan igual índice en los dos lados. Aquí también podrían haber cantidades fuera. Recuerden que si hay cantidades fuera, únicamente los vamos a trabajar separados. Los vamos a multiplicar previamente. Entonces, el primer paso, si hubieran números aquí afuera, se multiplicarían primero esos números, después daríamos este otro paso, después este otro paso, para poder ir simplificando mi operación. Muy bien, aquí llegamos al final de este video. Ustedes pueden regresar el video, detenerlo y ya ustedes pueden ir viendo cómo se van haciendo cada paso para que ustedes puedan resolver los ejercicios.